Hola, estás en Historias al lado, todos los días se publican vídeos nuevos, suscríbete. Mali nació como una niña enfermiza y débil. Y cuando la vieja abuela Nancy la miró, dijo inmediatamente: no es una superviviente. Abuela Nancy, ¿de qué estás hablando?, dijo Vanessa. La abuela Mali acarició tranquilamente la cabeza de su hija Wendy. La niña es débil. ¿Pero y qué? Ya no somos todos tan grandes hombres. Y recuerda, esto es después de la guerra. ¿Qué hay que esperar? Sí, el tiempo después de la guerra es duro, y todo el mundo necesita a las mujeres. ¿Cuántas de nuestras chicas tuvieron hijos en el campo y se dieron la vuelta y el vecino se fue a casa? Wendy Odintsova dio a luz a una hija sin marido, habiendo pasado solo una noche con un piloto. Sí, asintió la madre a ella. Pero la hija solo hizo un gesto con la mano. Se dio cuenta de que quedaban pocos hombres después de la guerra. Y los que volvían valían, por así decirlo, su peso en oro. Así que después de sentarse y cavar un poco, Wendy decidió solo para sí misma tener un bebé. ¿Qué más necesita? Nada. Solo sentirse como una madre para su hijo. Y después de todo, siempre es la continuación de su linaje. Pero usted quería que saliera, dijo una vez la madre en un ataque de ira, porque se dio cuenta de que había un linaje más en la familia y no pueden tirar. Mamá, ¿no me criaste sin padre? Me diste a luz sin estar casada, ¿verdad? ¿O lo has olvidado? Después de eso, Vanessa se quedó callada y no le dijo ni una palabra a su hija. Es verdad. Ella también dio a luz a Wendy, de un soldado. Pero Vanessa era de familia pobre, pero noble, y conocía su linaje casi hasta el principio del reinado del zar Gorokei. Y entonces un oscuro Abrek vino aquí, quiso a su hija, y eso fue todo. Ni siquiera puede obtener pensión alimenticia de nadie. Una hija. ¿Cómo vamos a vivir? Eso es todo lo que mi madre preguntó. Trabajo en la fábrica de pan. Hago turnos de día, por la noche puedo coger un trabajo a tiempo parcial como vigilante. Tú me ayudarás. Veremos si podemos recuperar al bebé. ¿Cómo se llama el padre de Mali? Michael. Es Michael a secas. La madre asintió con la cabeza. Pero no tan entusiasmada como podría haber estado. ¿Y qué pasó después de que naciera la nieta? Wendy tenía 2 trabajos para alimentar a su familia y comprar leña para el horno. Pero su salud flaqueaba. Un resfriado que empezó con fiebre trivial, luego tos, y después llevaron a Wendy al cementerio. Wendy al cementerio. La enterraron como pudieron. La propia Vanessa no sabía cómo iba a sacar a su nieta sola, porque entonces ya tenía 3 años. No te preocupes. Estás trabajando en la fábrica de pan, ¿no? Te las arreglarás muy bien. La llevarás a la guardería de la fábrica. Todo irá bien. Eso decían los vecinos. Pero Vanessa se dio cuenta de que su dinero e incluso las cartillas de racionamiento que recibía en la fábrica podían no ser suficientes. Pero, apretando los dientes, fue a trabajar cada noche, sabiendo que su nieta ucraniana era la única que quedaba en casa. Lo único que quedaba de su Wendy. Las lágrimas ahogaban a la anciana, pues ella misma tendía la mano e intentaba ayudar a todos. Y estos, ya ven, me dan mucho dinero. Ojalá se fueran todos al infierno. Lo que recibo, te lo devuelvo a ti, cabrón. Y tú solo buscas la manera de conseguir más. Y apuñalarme con mi propia pieza. Pero la mujer se dio cuenta de que no debía rendirse. Después de todo, ¿a quién le quedaría la niña? Solo tenía 4 años. Pero la niña era superior a sus años. Inteligente y lista, empezó a hablar pronto. Lo entendía todo, no era caprichosa. Vanessa. Ella era lo único que la mantenía en esta luz dañina. Y por eso probablemente ya se hubiera ido al polvo por su hija. Y los poderes superiores lo vieron en una mujer para vivir otros 5 años y criar al menos un poco en sus pies niña para enviar al primer grado.
Vanessa tal vez registrara a la niña para la residencia permanente. La directora del internado conocía a esta familia desde hacía mucho tiempo e intentó por todos los medios ayudar a la abuela y a su nieta. Es como Jenny. ¿No crees que pueda alimentarla? Está vestida tan bien como cualquiera. No es más nueva, pero no se muere de hambre. Ella puede tener patatas y pan y lo que sea. Pero puedes ver por ti mismo que es una chica y alegre. No, entiéndelo, no dudo de tu fuerza, pero la niña estará mejor aquí. 3 comidas al día y recibimos ropa nueva de la fábrica. Y he reunido, por así decirlo, lo que pude antes del paquete de Mali. Los uniformes son nuevos. Y me ocuparé de algunas cosas más de mis hijos. Gracias, Jenny, por preocuparte. Pero sabes, el hogar siempre es mejor que eso. Cuando esté muerta, no dejes atrás a mi bebé. Y las palabras de la abuela fueron proféticas. Habiendo terminado el primer grado, Mali y su abuela estaban felices de que la niña mostrara los mejores resultados en la escuela. Vanessa se alegró de que su hija hubiera desobedecido y hubiera dado a luz. Y es una vieja tonta, casi abuela. No llores. ¿Quién te hizo daño? Nadie, nieta, nadie. Soy yo quien se alegra de tu éxito. Y del hecho de que Dios me haya permitido vivir este tiempo para admirarte. ¿Por qué no vamos a la tumba de tu madre este fin de semana y la visitamos? Vamos, abuela, me he enterado en el colegio. Se lo contaré. Que se entere en el otro mundo y sea feliz. Así se decidió. El tiempo era sorprendentemente agradable ese domingo. No hacía tanto calor como el día anterior. Una ligera brisa. Por eso fue fácil para abuelas y nietas pasear por el camino trillado hasta las afueras de la ciudad. Y aquí está el pogost. Las primeras cruces ya lucen hermosas. Aquí es donde me enterrarían. Pensó la anciana, pero enseguida ahuyentó tales pensamientos. No hay nada que pensar así. Tenía un niño en brazos y sonriendo Vanessa acarició la cabeza de su nieta. Abuela, le regalaré a mi madre un campo de acianos. Que disfrute de las flores. De acuerdo, nieta. Pero no me adentraré mucho en el campo. Justo al otro lado del camino, arráncalas para que yo las vea. Era una anciana que miraba a Mali. Recoger flores silvestres para la tumba de su madre. Llevaba mucho tiempo con dudas, ¿deberían hablar las niñas? ¿O esperar un poco más? Sobre el viejo almacén tapiado en la pared de su antiguo cuartel. Vanessa fue trasladada allí casi inmediatamente después de la revolución, junto con sus padres. Y se las arreglaron para agarrar algunas pequeñas luchas en su apuro. Junto con las joyas de la familia y una pequeña bolsa de monedas aristas. La familia las había escondido en un viejo nicho que antes había sido un conducto de ventilación de la calefacción. Menos mal que en aquella época no se utilizaba y por eso resultó ser un magnífico escondite. Vanessa sabía de este escondite, así como de las instrucciones de su madre y de su padre antes de su muerte de que todas estas cosas debían llevarse solo en caso de emergencia. Vanessa, te tengo atascada por Dios, vende joyas solo en caso de emergencia. O mejor aún, no las toques para nada. Mami, lo entiendo. Pero si las cosas se ponen muy mal. Vanessa, para que entiendas lo que dijo tu madre, no me importa que las vendas. Pero es tu legado. Eres la heredera de una familia noble, aunque unida. Y espero que esta plaga roja en forma de ejército rojo se extinga a su debido tiempo. Y entonces madre tosió en otro ataque. Superando su enfermedad. Entonces podrás reclamar tu ascendencia. Tu bisabuela fue emperatriz. Mamá, vamos a estar bien. Bueno, no lo estamos. Su madre murió, así como su padre de tuberculosis, dejando a Vanessa a vivir en un apartamento comunal. La niña ya era adulta y tenía la mejor educación, así que consiguió fácilmente un trabajo como profesora de alemán en una escuela y trabajó allí hasta su vejez. Pero ahora tenía que trabajar de vigilante nocturno.
Menos mal que Mali habla o no. ¿Y el tesoro? Desde que su padre y su madre fallecieron. Y solo se llevó un anillo antiguo de su hija. Mi hija necesitaba el dinero para su medicación. Pero eso tampoco ayudó. Y ahora a contárselo a una niña pequeña, incluso a una tan brillante como Mali. La anciana suspiró pesadamente y empujó la puerta peatonal del pogost local casi medio abandonado. Sobre la existencia de un vigilante local. Alguien que vigilara todas las tumbas. Era imposible. Solo ella y algunos feligreses más que venían a ver a sus muertos, eso era todo. Pero hola, Evelyn. Mali y Mali están aquí para verte. Su hija viene para acá. Ha ido a arrancar algunas margaritas además de asianos. Y yo aún no he llegado. Quiero consultarte. Y la anciana se sentó en un viejo banco en ruinas. Arregla su pañuelo. Solía hablarle así a su hija muerta en la tumba. Y lo sorprendente era que Evelyn acudía a menudo a ella en sueños e incluso le daba pistas sobre lo que debía hacer. Eso complacía a Vanessa. Significaba que su hija podía oírla, incluso en sueños, pero se comunicaba con ella. ¿Te das cuenta, Evelyn, de lo que te pasa? Ya puedo sentir mi propia desaparición. Te veré pronto en el otro mundo. No estoy preocupada por Mali. Ella estará bien. La directora de su escuela me prometió que cuidaría de ella. En todo caso, la pondrán en un orfanato o en un internado. ¿Pero debería contarle lo del tesoro? ¿Enterrado en la pared? Es joven y tontamente infantil, podría haber dicho demasiado. Pero abandonarlos a su suerte así. Es una casa vieja. Se derrumbará o la derribarán. Y yo no duraré para siempre. ¿Qué puedo hacer? Dame una pista. Pero en ese momento Mali corrió hasta la tumba y puso un ramo de margaritas y asianos junto a la cabecera. La niña soñaba con correr. Y sus borlas trenzadas y su pelo brillaban dorados al sol. Toma mamá, te he traído flores silvestres. ¿Dice la abuela te gustan? Abuela. ¿De qué querías hablar con mamá? Le está escribiendo. ¿Qué clase de gas? Ella lo oye todo. Eso es más tarde, cuando mi madre me da una respuesta en mi sueño. Déjame decírtelo. Mientras tanto, pon algunos pasteles en la tumba de tu madre. Que se los coma su alma. Y la anciana le dio a su nieta 2 pasteles de semillas de amapola. A Evelyn le gustaban mucho cuando estaba viva. Que se los coma así. Vanessa se secó las lágrimas. No debería haber mostrado su debilidad delante de su nieta, ni molestar a la niña. Y así, las 2 generaciones se sentaron en la tumba, se abrazaron y escucharon el silencio. El canto de los pájaros y el viento deslizándose entre los árboles. Bueno, nieta, ya has visto a tu madre, así que volvamos a casa. Y tú, Evelyn, descansa. No te aburriremos y te estaré esperando en mi sueño esta noche. En realidad solo acostó a su nieta y se acostó ella misma, pues se durmió inmediatamente. Y así la mujer ve a su Adeline Wushu. Ella está de pie en una colina donde su antigua casa se puede ver y señala a sus propias ventanas. Y entonces la casa se derrumba y en su lugar un rascacielos se levanta del suelo. Tan rápido. Y en lo alto se alza Mali. Pero lo más extraño de Mali es que no la ve como una niña pequeña, sino como una dama adulta. Y tan hermosamente vestida. Oh, Señor, ten piedad, dijo Vanessa, abriendo los ojos. Pero gracias, hija. Supongo que debo hablarte del tesoro, y supongo que podrás verlo desde ahí arriba. ¿Cómo vivirá nuestra Mali? Se levantó y se cruzó delante de los iconos, miró su reloj. Vaya. Se quedó dormida a las 4 horas. Es hora de levantarse antes de mañana para encender la estufa y alimentar al bebé. Cuando la mesa estaba puesta, la abuela movió algo detrás de la cama, la nieta y, ligeramente, le acarició el pelo. Levántate.
Las tortitas con mermelada están listas. Abuela, ¿por qué tanto lujo? Puedo hacer feliz a mi nieta de vez en cuando. Y tenemos una conversación que mantener. La niña saltó rápidamente de la cama, deslizó sus pies descalzos en zapatillas y fue a lavarse la cara, cuando poco a poco y acariciando la abuela y el vestido se puso, y su pelo se inventó en 2 trenzas apretadas. Mo, como la llamaban. En su casa Mali se sentó a la mesa. Su sorpresa no tuvo límites. Había leche casera y tortitas en la mesa. Su mermelada de frambuesa favorita. Huevos. Abuela, ¿de dónde viene el dinero? Eso no es asunto de tu nieta. Será mejor que comas algo. Y luego deberíamos hablar tomando una taza de té. Cuando la niña hubo comido y Vanessa se sirvió una taza de té. Se sentó enfrente y pensó que no sabía cómo empezar. Pero se dio cuenta de que tenía los días contados. Y tenía que empezar esta difícil conversación. Mali, eres una chica, inteligente y casi una adulta. Entiéndeme, puede que pronto te vayas, puede que te quedes sola. Abuela, ¿de qué estás hablando? Me casaré contigo y cuidarás de mis hijos. Si Dios quiere, muchacha, pero será mejor que me escuches. Aquí la mujer se levantó y señaló un lugar en la pared, encima del cual había una máquina de escribir sin estropear. Escondidas en esta pared están las joyas de la familia, las monedas. Las dejaron aquí tu bisabuelo y tu bisabuela, y fueron estrictamente castigadas. No debo tocarlas. Solo una vez saqué un anillo antiguo y lo vendí para intentar curar a tu madre. Abuela, ¿por qué me cuentas esto? Mi pequeña. Mi mami y mi papi me dijeron que esto es un tesoro para atesorar. No es solo oro, es mágico en cierto modo. Verás, Mali, estas joyas son nuestro legado, un regalo de la mismísima emperatriz. Y serán usadas para admitirte en la nobleza cuando crezcas. Es como tu pasaporte, la alta sociedad. Y podrás ocupar la posición que te corresponde en la sociedad sin la miserable existencia que te ha traído la revolución. Abuela, no me interrumpas. Sé lo que digo, así que ahora iré a lo más importante. ¿Sabes dónde está el tesoro? Y cuando me haya ido, no se lo digas a nadie y no hables de ello ahora. ¿Me has entendido? Sí, abuela. Pero no te entiendo. Si yo muero, tienes que quedarte aquí y quedarte con el tesoro. Amelie se sentó y asintió comprensiva. Pero realmente no entendía por qué le decía todo esto, ya que su querida abuela viviría mucho tiempo. Aunque la niña escuchaba atentamente y trataba de entenderlo todo. Abuela, si es que no puedo con todo. Este pensamiento ya se le había pasado por la cabeza. Y la mujer no sabía cómo actuar. Realmente se dio cuenta de que la niña podría no ser capaz de hacer frente a la tarea. Aunque, por otro lado, tampoco podía dejar el tesoro en la pared y no contárselo a nadie. Vanessa no dejaba de darle vueltas a esta pregunta cuando su corazón se agitó y se dio cuenta de que a su edad podría fallar. Seguro que puedes con ello. Al fin y al cabo, tienes que darte cuenta de que este es tu pase a la cima, tu billete a cosas mejores. Si no, tendrás que vivir no como una princesa, sino como una chica trabajadora. Pero si lo haces, tienes que volver a esconderlos. ¿Está de acuerdo? Conocía bien el carácter de su nieta. Y si lograbas que se interesara en algo, la niña lo haría. Y ahora esperaba que Mali fuera capaz de guardar el secreto de su familia y que en el futuro pudiera declarar con orgullo su familia y, supongo, su estatus en la sociedad. Y un clan que no sería olvidado y no se desvanecería en el olvido. Mali sonrió y asintió con la cabeza. Entendía perfectamente a su abuela, la quería. Por eso hizo un voto sobre sí misma. Con todas sus fuerzas intentaría cumplir su encargo. Pero, al parecer, tras liberarse del misterio que la oprimía, Vanessa ya había bajado con la tensión alta por la noche. Deben ser los nervios, pensó. Me tomaré unas pastillas y dormiré,
Y luego, si Dios quiere, me levantaré temprano. Aunque por la mañana en la casa había una pena, Vanessa entregó al acero el alma de Dios, dejando en este mundo a la pequeña Mali. Levantarse por la mañana, la niña no oyó los pasos habituales de su abuela. En la habitación estaba fría y en la mesa no era su desayuno sencillo habitual de gachas de avena y un vaso de leche. «Abuela, me he levantado. ¿Dónde estás?», gritó Mali con fuerza. Pero cuando salió del tabique y entró en la parte principal de la habitación, Vanessa estaba sentada en una silla cerca de la ventana, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirando a la pared con los ojos abiertos. Mali estuvo a punto de gritar, pero se tapó la boca con las manos a tiempo y recordó demasiado bien la admonición de su abuela de que se quedara en esta casa con todas sus fuerzas. ¿Pero qué iba a hacer? No lo sabía. Después de todo, no era más que una niña a la que una mañana habían dejado completamente huérfana. Mali se quedó de pie y lloró en silencio, sin saber cómo estar, qué hacer. La niña se acercó a su abuela, comenzó a estrecharla tranquilamente de la mano, pero esto no reanimó en absoluto a la anciana Vanessa. De tal estupor la sacó un golpe en la puerta que dio la vecina desde la habitación contigua, llamando en voz alta a Vanessa. Pero Mali no abrió la puerta. Si acaso diría más tarde que su abuela estaba en el mercado. Al instante se dio cuenta de que había que hacer algo con el cuerpo de la abuela, pero con sus cintas, que solo podía bajarla al suelo, ponerla debajo de la ventana y cubrirla con una manta. Rápidamente, Mali hizo girar el cuerpo de la abuela hacia el suelo y la cubrió con la manta, intentando acercarla a la ventana con sus pequeñas manos. Se cruzó de brazos, cerró los ojos de su querida abuela y volvió a llorar involuntariamente. Después de todo, es difícil sobrevivir a algo así. Un adulto no es como un niño. Después, la niña salió con cuidado de la habitación, cerrándola con llave. «Mali, ¿dónde está la abuela?». Las palabras de la vecina sonaron como un trueno. «La abuela ha ido al mercado», dijo rápidamente y enseguida saltó del viejo barack. Mali corrió hacia el cementerio donde estaba enterrada su madre. No sabía qué hacer a continuación. Y ahora, sentada en un viejo banco cerca de la tumba de su madre, la niña lloraba y se quejaba de que su abuela había muerto y ahora estaba sola. «Mamita, no sé cómo puedo seguir viviendo. Las tarjetas de la compra alcanzan para un mes. La abuela tiene algo de dinero, pero me dijo que guardara nuestros tesoros familiares». La niña se echó a llorar y, cuando ya no le quedaban fuerzas, se deslizó tranquilamente hasta el suelo, se hizo un ovillo, se agarró las rodillas con las manos y se quedó dormida. Durmió hasta casi el anochecer y entonces se levantó y se fue a casa tranquilamente. «Mali, ¿dónde has estado y dónde está la abuela?». Los vecinos, insistentes, trataron de hablar con la niña, pero ella guardó silencio con insistencia. «No pasa nada. La abuela se fue con una amiga y yo me quedé aquí. No me pierdas de vista. Maestra de escuela. ¿Estás segura de eso?». La vecina miró a la niña con extrañeza, pero no quiso involucrarse. Toda esta familia era rara. «Si necesitas ayuda, eres bienvenida». La chica asintió con la cabeza y se dirigió rápidamente a su habitación. Encontró dinero y tarjetas para la compra. Empezó a comprar y preparar la comida ella misma. Pero trató de evitar el cuerpo bajo la manta. Pero se dio cuenta de que no podía seguir así mucho tiempo. Pero los vecinos vieron a la propia niña yendo al mercado a comprar. Y la otrora bondadosa Vanessa simplemente desapareció. Y así, en la siguiente reunión de vecinos se decidió irrumpir en la habitación de la anciana Vanessa y comprobar qué había ocurrido allí. La ausencia de un vecino. Un olor extraño salía de la habitación. El comportamiento de la niña alarmó a todos los que vivían en la casa y en el patio. «Vanessa, Mali. Abre. Son tus vecinos». «¿Qué es lo que pasa?». La niña saltó de la cama, corrió por la habitación, no sabía qué hacer. Si los vecinos encontraban de repente el cadáver de su abuela, la meterían en un orfanato.
Y allí, según cuentan, la golpearían y la matarían de hambre. Pero lo más importante es que no podría cumplir la palabra de su abuela y conservar su propio legado. En ese momento, los golpes en la puerta cesaron y se oyó un alboroto detrás de ellos. La niña no sabía qué estaba pasando, así que se acercó de puntillas a la puerta y escuchó. Pronto Mali oyó la voz del tío Mago, su vecino. Vanessa, abre, por favor. Mali, niña, ¿puedes oírme? Sé que una de vosotras está sin duda en casa, hay un olor extraño que sale de debajo de vuestra puerta. El policía se puso a escuchar, pero solo oyó el taconeo de unos niños que salían corriendo de la puerta. Ajá, así que la niña está en casa y lo más probable es que esté sola. ¿Dónde está Vanessa? No es como si pudiera dejar a la niña tanto tiempo. Hay que echar la puerta abajo. El policía hizo un gesto al cerrajero Stepanovich. Debemos abrir la puerta con cuidado para no dañar la cerradura. De lo contrario, Vanessa no podrá librarse de mí más tarde. El cerrajero asintió comprensivo y empezó a abrir con cuidado la cerradura. ¿Cuál? ¿Qué clase de cerradura es esa? Una cerradura endeble que se puede abrir con un simple alfiler. Cuando el cerrajero y el vecino entraron en la habitación, el olor a muerte les golpeó en la nariz y ante sus ojos se abrió un cuadro en el alféizar, frente a la ventana abierta, sentada llorando Mali. Mi niña. ¿Qué le pasa? Una vecina de buen corazón, de la que la anciana Vanessa era más o menos amiga, corrió hacia la niña. Pero cuando bajó a la niña llorosa del alféizar y echó un vistazo al cuerpo cubierto con una manta, enseguida se dio cuenta de todo, chilló. Inmediatamente apretó la cabeza de la niña contra su hombro y se dio la vuelta para no verla. Pero, ¿qué era lo que no había que ver? Parecía que llevaba casi un mes viviendo con esta pesadilla. Ya estaba aquí. Sí. ¿Dónde había ido Vanessa? Dijo en voz baja el oficial de la comisaría, que se acercó al cadáver y levantó la colcha. No me extraña que llevara casi un mes desaparecida. ¿Cómo demonios vivía la niña al lado del cadáver? Miró detenidamente a Mali, a quien conocía desde que nació, sí, de hecho, al igual que a su difunta madre y a su abuela. Y se limitó a sacudir la cabeza, llamar a los paramédicos y al equipo de investigación. No me llevéis al orfanato, allí me perderé. La voz de Mali sonó especialmente fuerte en el silencio. Klusenko, no te preocupes, tú sigues siendo nadie, no te va a llevar a ninguna parte, nadie. Pero la niña tiene que ir a algún sitio. No puede vivir aquí sola. El investigador se dio cuenta de lo absurdo de la situación, pero ¿qué hacer? ¿Por qué estás clamando? Deja que la niña se quede conmigo un tiempo. La vecina, que cogió a la primera niña en brazos, tomó inmediatamente una decisión: déjala vivir, tiene espacio suficiente y con dinero para alimentar a otra familia es suficiente. Y luego mira, puedes ir a reclamar esta habitación. Será perfecto. Un lugar para que viva mi hijo si decide casarse. ¿Estás seguro de eso, Camille? El policía sabía que la niña estaría mejor aquí que en un orfanato. Pero eso no es asunto suyo. Que se ocupen los servicios sociales. Sí, estoy segura. Trabajo con mi hijo en la fábrica de pan, así que no será un problema alimentarla. De acuerdo. Acoge a la niña por ahora y luego decidiremos qué hacer con ella. ¿Decidir qué? Me quedaré con la custodia y ya está. ¿Qué le va a dar ese orfanato? Es solo una niña. Y no es muy inteligente. Mali era una chica lista y sabía que podía quedarse aquí. Ya está. Lo principal ahora es convencer a la tía Nadia de que se quede con ella. Y que cada uno piense lo que quiera, pero ella realmente necesita quedarse en esta habitación o en la de al lado para cuidar de los tesoros comunes. Mali se aferró con fuerza al cuello de su compañera de habitación y lloró. El sobreesfuerzo nervioso y la propia situación de la mañana no tenían el mejor efecto en su psique.
Rápidamente cogió a la niña y la llevó a su habitación, pidiéndole que se quedara aquí y que ella volvería. Mali, ahora vuelvo. La niña se secó las lágrimas y asintió con la cabeza. Se dio cuenta de que ahora se estaba decidiendo su destino y tenía que quedarse. No había a dónde ir. Camille volvió a la habitación de la vieja Vanessa y captó el momento en que sacaban el cuerpo de la habitación. En ese momento un trozo y un brazo se escurrieron de debajo de la colcha. Ante lo que vio la vecina gritó: «Tía Camille, no me dejes». VY voz que salía corriendo de la habitación de Mali hizo que la mujer se apartara de lo que veía. Abrazó su pequeño cuerpo con fuerza y la acercó a ella. «No te dejaré, cariño, no te preocupes». «¿Por qué has salido de la habitación? Prometiste que te quedarías conmigo». «¿Me das mi muñeca?» «Está en la cama». «Mali, espera al forense, se irá y podrás cogerla». «No lo creo». «Que se lo lleve ahora», dice la comisaría. «Entonces imprimiremos la habitación y nadie entrará allí hasta que el investigador dé el visto bueno. Y en el servicio a domicilio registrarán la habitación para ella. Entonces la habitación estará a nombre de la chica». Camille no ocultó su alegría, porque podría conseguir su custodia, y entonces sí. Por ley, ella es la heredera de la habitación y nadie puede reclamarla. La vecina asintió con la cabeza y sonrió para sí. Mali también había oído todo aquello. Contenta de que no la metieran en un orfanato y de poder custodiar el tesoro amurallado. De hecho, eso fue lo que ocurrió. Los investigadores determinaron que la anciana había muerto de un ataque al corazón. El bebé fue entregado al cuidado de una vecina, que no lo dudó e inmediatamente se trasladó a la habitación de la gata Vanessa, dejando a su hijo. Pero a Camille no se le dio tregua. 2 preguntas: ¿por qué la niña tiene tanto miedo del orfanato y si quedaba alguna herencia de Vanessa? Aunque era una vieja malvada, era la descendiente de una familia noble sin dinero. Mali, ¿puedes decírmelo, por favor? A mi abuela le quedó algo. Pero no toallas, sino algunas joyas y cosas. No, la abuela tenía un anillo. Pero cuando mamá enfermó, lo vendió, aunque el médico dijo que no podríamos salvarla a tiempo. Ya veo, pero esa respuesta no le gustó a Camille. Al fin y al cabo, se daba cuenta de que solo una anciana con un cofre del tesoro podía ir por ahí con la cabeza tan alta. Pero ¿cómo podía saberlo? Puede que Amelie ni siquiera lo supiera. ¿Dónde guarda el tesoro la anciana? ¿Quién le diría eso a una niña? Dios no quiera que ande por ahí o que la saquen a la luz del día. Pero, ¿tan equivocada estaba? Un día, después de esta conversación, Camille decidió examinar detenidamente la habitación, incluso pisar las paredes y el suelo. ¿Y si la mujer que acompañó a la niña fuera? Déjala jugar. Ella no tenía nada que hacer aquí fuera. Le dio un pastel de patatas y su muñeca favorita. Ve a jugar afuera. Yo me encargo aquí. Bien, tía Camille, ¿por qué no te ayudo? No hace falta. ¿Qué puedes hacer con tus manitas? La niña asintió con la cabeza y miró extrañada a la mujer. Desde luego, no le gustaba que la echaran de su propia habitación. Pero, ¿qué podía hacer en aquel momento? Mali cogió otro pastel de la mesa y salió rápidamente de la habitación, dirigiendo su vida en dirección al viejo cementerio, a la tumba de su madre. Quería alimentar el alma de su madre. Llorar como había llorado su abuela, en comunión con el retrato de Evelyn. Bueno, eso estuvo bien. Al parecer corrió al cementerio para ver a su madre muerta, dijo Camille, mirando por la ventana por donde se había ido la niña. Se estaba hartando de verdad. Ella ha estado comiendo fuera de su mente. No hay trabajo para ella. Solo gastar comida en ella, vestirla con tarjetas, pero por otro lado, ¿cómo va a conseguir esta habitación? Solo cuida de esta. Y luego pensará en algo, casará a su hijo y se casará a ella. Y está a un orfanato o algo así.
Camille se apartó de la ventana y recorrió la habitación con la mirada. ¿Dónde podía guardar sus tesoros la vieja rica? Que Vanessa había conseguido algo de ella, lo sabía con certeza. Después de todo, no podía ser que los descendientes de una familia noble no hubieran traído consigo al menos un puñado de monedas en la Revolución. Pero a juzgar por el estado de los muros, era imposible hacer un escondite en ellos. Solo quedaba el subsuelo, y Camille empezó a cabecear. El suelo. Pero un ruido sordo indicó que allí tampoco había huecos ni nichos. ¡Oh, qué demonios! ¿Lo hiciste, Vanessa? Es el único anillo que tenía. Y se lo di a un muerto. E incluso se lo dejó ella misma. La mujer con vejación luego golpeó el suelo con el pie, y tan fuerte que una ardilla salpicó de la pared de la estufa. Ella no sabía dónde y cómo buscar el tesoro. Pero se dio cuenta de que estaban aquí. Vanessa puso cerraduras en las puertas por una razón, ¿verdad? Sí, también quiso poner rejas en las ventanas. Entonces los vecinos todavía empezaron a reírse de ella, que, digamos, le prometió a una noble robarle, aunque todos por un momento se preguntaron si la mujer no era para nada. Vigilando su habitación de esa manera. Bueno, deberíamos invitar a un aprendiz. Que revise la estufa también. Tal vez encuentre algo dentro. Solo a quien invitar. La mujer se dio cuenta de que si se llama desde el exterior y en el horno o la chimenea, realmente algo será, entonces, ciertamente, tal tesoro no será capaz de ocultar. Tendrías que compartirlo o darlo al Estado. Tendré que pensarlo. Y la mujer salió de la habitación, cerrándola con 2 vueltas de llave. Bonita cerradura alemana. Estos extranjeros saben cómo hacerlas. Son endebles. Puedes forzarlas con un cuchillo y abrirlas sin más. En esos minutos Mali llegó a la tumba de su madre, junto a la que estaba enterrada su abuela. La niña dividió la tarta por la mitad y puso cada una sobre la tumba. Se sentó en el banco donde antes se había sentado su abuela y empezó a comunicarse con sus familiares. Mamá, abuela, me siento mal sin vosotras. Cierto, tía Camille, es simpática, pero abuela, recuerdo tus instrucciones y las guardo. No le digo a nadie sobre el tesoro. Pero creo que mi tía adivina. ¿Eres tú, abuela? Ven a mi casa en un sueño. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hacer? Y la niña se secó las lágrimas que inmisericordiamente granizaban de sus ojos. Era una niña pequeña, sobre la que los adultos depositaban una labor y una tarea imposibles. Y no había nadie a quien consultar. Mali tenía amigos e incluso amigas entre los chicos del patio que la protegían de sus mayores. Siempre la invitaban a manzanas. Pero no era eso. Simplemente no tenía con quién hablar. Y atormentaba su alma con todas sus dudas. Vale, mamá, abuela, os quiero, pero me voy. Creo que la tía Camille estará buscando el tesoro escondido en la pared de la estufa. Así que no tengo que dejar la habitación por mucho tiempo. Y me perdonarás si no tardo mucho, pero vendré a traerte algo de comer. Y Mali se levantó y caminó enérgicamente hacia su casa. Pero en su pequeñez e inexperiencia la muchacha no se volvió para mirar al lugar cuando habló del tesoro escondido en la pared de la estufa. Y sus palabras fueron oídas por oídos a los que la información en sí no estaba destinada en modo alguno, y una figura oscura se alejó silenciosamente de la espesura de los arbustos y serpenteó por el viejo sendero. En esta portería, que antes había pertenecido al guardián del cementerio, había fijado su residencia Mako, un viejo frentista. Michael había venido del frente hacía mucho tiempo y quería encontrar a su primer y probablemente único amor, pero no pudo. Le dijeron que Wendy llevaba mucho tiempo descansando en el cementerio. Incluso le señalaron la tumba. Desde entonces, el hombre vive en la portería. Hace 6 meses que vive aquí. A veces cuida de las viejas tumbas. Y está esperando a ver quién va a visitar la tumba de su Wendy. Probablemente hace 3 meses, el hombre notó un pastel de semillas de amapola en la tumba de Wendy,
tal como le gustaba a la mujer. Qué raro, ¿quién se lo habrá traído? La buena gente le dijo que la madre de Wendy seguía viva. Sí, creo que lo está. Tiene una niña, una niña, una niña. Y la línea temporal encaja. ¿Podría ser su sangre? Pero tenía miedo de admitir que un lobo solitario como él tuviera un hijo. No, tenemos que mirar. Tal vez no sea mi bebé. Pero en el momento en que Mali llegó a la tumba, todas las dudas se desvanecieron. La niña una en una era su copia de la misma, como su pelo casi rojo, color ojos y nariz con una pequeña joroba. ¿Y la voz? No, era exactamente igual a la suya. ¿Pero de qué tesoro hablaba la niña? Es extraño. ¿Acaso Wendy tenía tesoros incalculables y ahora se los ha dejado a las niñas? ¿Y quién es esta tía? ¿Camille? Dios mío, ¿todo el mundo va detrás de estas gatas? Y nadie se preocupa por la niña, se va de aquí al otro lado de la ciudad así como así. ¿Hacia dónde? Al viejo cementerio. No, definitivamente deberíamos volver a la casa de Wendy y ver qué está pasando. Aparentemente, la chica es Wendy y su hija. Y dejada sola, simplemente está en problemas. ¿Pero qué pasa con el tesoro? Tiró la colilla bajo sus pies y la aplastó con la bota. Empezó a pensar qué hacer. ¿Debería ir hoy o mañana? No, no hace falta tanto calor. Reconocimiento. Iré mañana por la mañana, miraré y preguntaré, y luego ya. El hombre volvió con la anciana y sacó la maleta de debajo de la cama. Miró las cosas sin pretensiones que traía de la guerra y su Nagant premiado. No conseguiste mucho en Berlín, inteligencia. Al menos podrías haber mordisqueado a un alemán. A él no le importa. No eres un ladrón, eres un capitán de inteligencia. No deberías estar en esta línea de trabajo. Y el hombre sacó unos pantalones de paisano de su maleta y los tiró en un clavo junto a la puerta. Mañana tendré algo con lo que cambiarme. No había nada para lucir el uniforme. Ya los raros visitantes del Pogost empezaban a prestarle atención. Podrían llamar a la policía local. Que le llamaran. No hacía nada ilegal. Se quedaba aquí porque no tenía otro sitio donde quedarse. Su casa fue bombardeada y la comisión militar local no quiso escuchar. Dijeron que no eres de aquí, no tienes derecho a vivienda. Ni siquiera una esquina. Vete a tu casa. Pero el hombre, siendo nativo de Siberia, vino aquí a propósito para encontrar su sitio después de tantos años. La recordaba como una joven y feliz carcasa con la que el destino le había unido en la estación de tren y con la que solo había pasado una noche. El corazón del hombre se rompió, porque temía que ella no le esperara, que se casara con otro. Aunque todo resultó ser más prosaico y trágico. Desde la estación de tren, el hombre corrió a casa de Wendy, donde simplemente le pusieron sobre aviso. Ella había muerto de un resfriado. Enterrada en esto y aquello. Y hay una madre y su hija viviendo en el apartamento. ¿Estaba casada? ¿Se le aceleró el corazón? No, nunca lo estuvo. Dio a luz a una hija de algún soldado. Eso es todo. Un soldado. Así que ella lo cambió por un soldado. ¿Por qué? Al parecer, el amor allí era más fuerte, por así decirlo, hasta la tumba. Y la chica, pero cuando vio las tumbas de Mali en el cementerio cerca de Nancy, el hombre se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Esta es la niña de su sangre. Y tratará de hacer todo lo posible para adoptarla y luego llevarla a su pueblo natal, para mostrar a su madre y demostrar a todos que no es un color vacío y no una voz vacía. Hacía tiempo que en el pueblo Mako tenía fama de no casarse, porque no era fuerte como hombre. Tampoco puede tener hijos. Aunque por otro lado, ninguna de sus novias de batalla se quejó de su fuerza. Y el hecho de que no pudiera tener hijos salió solo sin consecuencias. Y ahora demostraría a todo el mundo que tenía una hija y que era una copia de su padre.
El hombre sonrió, y su alma se calentó con tales pensamientos. Se tumbó en la vieja cama cerca de la estufa y echando las manos detrás de la cabeza, se puso a pensar, si Mali es su hija, si sabe dónde está el tesoro, entonces no solo puedes volver a casa con una heredera, sino también con un hombre rico. Michael había oído muchas historias de que la nobleza, después de la revolución, había conseguido escamotear parte de su riqueza. Y algunos incluso la escondieron con tanta seguridad que aún hay tesoros incalculables escondidos en muchos alijos. Vamos, que no viene al caso. Pero es para tu educación. Mi pequeña. Se tumbó allí pensando en cómo volvería a casa, cómo mostraría esa niña a todo el mundo. Construiría una casa de troncos macizos, llevaría allí a sus padres y luego entregaría a su hija al instituto de la ciudad. Mako ni siquiera se dio cuenta de que flotaba entre las nubes. Se quedó dormido, pero el sueño en sí era intranquilo. De repente tuvo una visión de Evelyn en su visión. Ella nunca se le había aparecido en sueños. Y ahora aquí estaba Mako. Salva a nuestro hijo, salva a nuestro hijo. Ella lo saludó y luego desapareció. El hombre se despertó con un sudor frío, sin darse cuenta de lo que era. Su corazón latía frenéticamente en su frente, grandes gotas de sudor supuraban y su respiración se entrecortaba. Jesús. Menudo sueño. Miró por la ventana. Afuera ya estaba oscureciendo. Así que había dormido mucho tiempo. 6 o 7 horas. No importa. El propio cuerpo sabe perfectamente cuánto descansar, cuánto dormir y comer y beber agua. Aunque vale la pena levantarse, hacer té y calentar la estufa. El verano es cálido durante el día, pero las noches aún pueden ser húmedas y frescas. Mako se levantó de la cama y se calzó las botas Kirsovye, salió, miró a su alrededor y cogió unos troncos grandes de los campos. Miró al cielo y recordó a su Evelyn. Como la había echado de menos todos aquellos años durante la guerra. Y después, cuando volvió a la vida civil y empezó a buscar a su familia. Pero ahora todo irá bien. Él lo sabe. Calentando una pequeña estufa. Mako puso una tetera al fuego y echó en ella un puñado de hierbas autómatas. Gracias, abuela, por enseñarme. No te olvidaré. Espero que me ayudes a devolver a mi hija a la casa de su padre. Una vez bebido el té, Miguel se dirigió al umbral de la puerta y se sentó. Sacó tabaco y papel. Dio un pato mojado, dio una calada y para una ciruela blanda. Miró el pato y lo tiró al suelo. ¡Qué infestación! Se había comido todos los pulmones. Hay que tirarlo. Si hay un niño en casa, tú también lo tirarás. ¿De qué niño hablas? De la miel. Mako dio un respingo de sorpresa, se dio la vuelta y miró a la mujer real que tenía delante. ¿Quién es usted? No tengas miedo, soy Camille. Acaba de ir al cementerio. Mi niña pupila es tan ligera y Mali no la ha visto. Camille no ha ido al cementerio por nada. Buscó por toda la habitación de la vieja Vanessa, pero no encontró ningún escondite. Entonces se le ocurrió que el tesoro podría estar escondido en el cementerio. Enterrado en la tumba de Evelyn, por ejemplo. No en vano el viejo cargamento de allí se mostraba a menudo, sin pensar mucho en alimentar a Mali, hijo de Koi. Mujer lanzó su pañuelo y suéter y se dirigió al viejo cementerio. Y sí. Pero a medida que caminaba, Camille se dio cuenta de que no era realista encontrar un tesoro allí. No es una vieja cripta, ni una estructura funeraria, sino una tumba. Pero es verdad, ella no desenterraría y enterraría el tesoro cada vez. Pero ya se ha ido. Valía la pena comprobarlo. Camille caminó por el cementerio y decidió mirar en el antiguo camino del cementerio. Y he aquí. Sentado en el umbral había un militar. Fumando el mismo, un manso y hablando sobre el bebé. Hablando. Camille se dio cuenta de que Michael había venido aquí desde el frente para buscar a su familia Evelyn y su hija. ¿Qué clase de Evelyn estás buscando?
No la que está enterrada junto a la abuela Vanessa. Ah, sí. Michael se levantó sorprendido. Había encontrado a alguien que podía hablarle a su hija de Evelyn y de su vida. Entonces, ¿quién eras tú para ella? ¿No era el padre de Mali? Bueno, no se lo estropees. He tomado la custodia de la hija de Evelyn. Sus papeles están en orden. Pero quería consultar con Evelyn sobre el padre, pero está muerta, supongo. Vi a la niña aquí en la tumba de su madre, y tengo entendido que su abuela está enterrada aquí. Sí, la niña viene mucho por aquí. Cuando Vanessa vivía, solía llevarla a la tumba, y luego se fue tras su hija. Puedo hablar con ella, pero esa niña es Mali. Si es mi hija, me la llevaré, no te preocupes. No la dejaré sola. Y si quieres, también te dejaré la habitación de Evelyn, créeme. ¿Es verdad? Te llevarás a la chica. Me dejarás la habitación. Como padre del bebé. Camille sonrió al hombre y ya había perdido las manos. Esta era la solución a sus muchos problemas. Ella se deshace de una carga innecesaria en su cara. Debki consigue ese codiciado metro cuadrado. Sí, además, si el tesoro se deja en la habitación, Camille puede registrarlo fácilmente desde el suelo hasta el techo, hasta el punto de que los suelos se rasgarán hasta el hormigón. El propio hombre vio la ventaja de hacer un trato con Camille. Ella sabría exactamente quién era el padre del bebé. Sí, si lograba interesarla con un mensaje sonoro, la tía no tendría problema en darle la custodia de la niña. Custodia paterna. Y no te preocupes, si me ayudas, si no me obligas a darle sus derechos, la dejaré sin decir ni una palabra. Camille le miró con recelo. No es un alcohólico ni un tonto. Es un hombre guapo. No haría trampas. Hizo un cálculo rápido. Todas las probabilidades y asintió. Que así sea. La lana de la oveja piojosa. Bien, entonces deja que la niña se quede conmigo un tiempo y tú reúne el papeleo. ¿Qué más necesitas en servicios sociales? Y por cierto, no puede traer una casa a la ciudad por su cuenta. Es su cementerio aquí. De acuerdo. Camille se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del pogost, pero, al detenerse, dio media vuelta y habló. Pasé por aquí el otro día. No visitó la tumba de Evelyn y de la vieja Vanessa. No hay necesidad de mostrar este extraño ocupante de la pogost por ahora. ¿Dónde podría esconderse el tesoro? Y Michael ya se ha olvidado del tesoro. Me alegro de que sus sospechas se hayan confirmado, así podrá llevarse a la niña sin impedimentos. Claro que sí. ¿Y el tesoro? Ni siquiera pensó en eso. Y esta es Camille pasando al ataque. No sé si ella sabe dónde está. Por eso se queda con el bebé por ahora. Es raro. Pero si la mujer sabe que hay un tesoro en la habitación y la niña sabe exactamente dónde está, Mali está en peligro. ¿Qué hacemos? Solo entrará su hija y decir: hola, niña, soy tu papá. Recojamos el tesoro y vámonos antes de que me lleven al manicomio o me metan en la penitenciaría. No, no quieres hacer esto de la nada. Tenemos que pensar en esto. Tenemos que hacer un reconocimiento. Y entonces, el hombre se sentó en el banco y se puso a pensar. Se dio cuenta de que no debía asustar así a la niña. Y para empezar es necesario familiarizarse con ella. Pero eso sería mañana. Y esta noche a dormir. El hombre entró en la casa y, tras cerrar la puerta con pestillo, se tumbó en un banco, cubierto con un abrigo. Aquella noche durmió. Miguel inquieto. Y no era para menos. Tanto por experimentar, tanta información nueva y tantos descubrimientos. No es de extrañar que el sueño se le cayera de los pies. El hombre soñó con Nadia, extrañamente, con la pequeña Mali embarazada. Y lo más extraño era que la antigua Vanessa, a la que nunca había visto en persona, solo en la foto del móvil Vanessa estaba de pie en medio de la habitación en su sueño.
y señalaba con el dedo el pestillo de la arena. Pero lo extraño era que estaba dormido y podía oler el olor a quemado. No, no era suyo, no eran las cenizas de su sueño. Michael saltó impetuosamente de la cama y, por hábito militar, metió los pies en las botas por detrás de los ojos. Había bocanadas de humo en la habitación y en el techo crepitaban lenguas de fuego que acababan de estallar. ¿Cómo había conseguido despertarse a tiempo? Al parecer, alguien se había metido bajo el tejado o el propio tejado se había incendiado por alguna causa desconocida. Cogió su bolsa de campaña y salió corriendo antes de darse cuenta del todo de lo que había pasado. Pero Michael no vio que Camille lo miraba desde detrás de los arbustos, que decidió echar un vistazo al soldado que vivía en el cementerio. Lanzó una antorcha al tejado y se escondió rápidamente detrás de los espesos arbustos y desde allí observó lo que haría aquel extraño soldado que había salido de la nada y pretendía llevarse a su chica. Sí, quería a la niña, creía ella. Quiere el tesoro. No me va a dar una habitación a menos que haga un sondeo. Todas han sido alquiladas. Hemos visto a gente como ellos. Después del frente, entran, dan vueltas y desaparecen cosas, gallinas y comida. Que gire. Saltó con su bolsa de lona. Pero olvidaste tu maleta. Así que no eres tan simple como pareces, buen hombre. La mujer vio que el hombre se limpiaba los ojos y tosía. Y entonces el ayudante se dirigió hacia la ciudad. Eso es lo que debes hacer. Mientras tanto, buscaré en la tumba de Evelyn. En busca de un tesoro. Pero no había ningún tesoro. Aunque la mujer buscó con mucho cuidado. Mientras tanto, Michael se echó la mochila al hombro y caminó hacia el pueblo. Vamos, con este camino quemado. Así solo aceleraría su traslado a la ciudad. Pero, ¿a dónde ir? ¿Tal vez directamente a casa de su hija? Pensó y se dirigió al lugar donde vivía Evelyn. Y no se equivocó en su elección. Cuando Michael se acercó a la casa, se detuvo y miró a su alrededor, las abuelas en los bancos, los niños en el arenero. Todo como debe ser en la vida pacífica. Patsana patsana en la frente y luego a jugar. Es bonito. Es como si no hubiera guerra, ni dolor ni sufrimiento humano. Y aquí está Mali con su muñeca jugando sola sin sus amigos. ¿Qué puedo decir? Tal vez no hay niñas aquí. Tal vez eso sea algo bueno. Así que conoceré a mi hija sin testigos. ¿Y cómo será la conversación? Tal vez ella no reconozca a su padre, no quiera conocerlo ni verlo. Michael se acercó con cuidado a la niña y le dijo en voz baja, Mali, ¿eres tú? Mali se sobresaltó al oír la voz de un hombre extraño y lo miró atentamente desde debajo de la frente con sus inteligentes ojos grises. Sí, mis ojos son mi sangre, pensó Michael y sonrió. Tiene hoyuelos en las mejillas. Igual que sus labios estrechos. Una mirada severa y las cejas arqueadas como las de Evelyn. ¿Por qué te envió la tía Camille? No, Mali, quería hablar contigo. ¿Te das cuenta de que soy tu padre? Me llamo Michael. Tu mamá y yo no nos conocimos mucho, pero luego naciste tú. Eres mi hija, ¿sabes? Mali se sentó en el bordillo y no pudo decir nada. Entendía lo que decía aquel hombre extraño, pero no podía creerlo. Después de todo, la abuela siempre había dicho que no tenía a nadie. Y si la abuela moría, la meterían en un orfanato. No te creo. Gritó la niña por el patio. Todos la oyeron. Y ahora ya jugando a los fideos los chicos y sentadas en el banco las ancianas empezaron a mirar con atención al extraño hombre. Algunas incluso se levantaron y se acercaron. No es de extrañar qué tipo de souvenir quiere ofender a un niño tan fácilmente. Hombre, ¿quién eres? ¿Por qué molestas a nuestra Mali? La voz de la mujer era áspera. Era una mujer de especie, e incluso a su edad podía golpear fácilmente a cualquiera con un palo sin mirar su fuerza. Miró al hombre y se dio cuenta de que lo había visto antes en alguna parte.
Usted no es el hombre que fue a casa de la madre de Mali hace 9 o 10 años. Sí, soy yo. Es que, ya sabes, soy el padre de Mali y acabo de llegar aquí. Fui herido después del frente, hospitalizado, luego rehabilitación. Hace poco me enteré de que tenía una hija. Así que decidí venir aquí. Venir y llevármela conmigo. ¿Dónde estabas cuando Evelyn estaba muriendo? Cuando Vanessa estaba sacando una niña de su propia línea de sangre. Cuando Sofía murió, la única que quedaba, y la vecina sintió con la cabeza a la niña sentada a sus pies como un cachorro abandonado. Sí, entiéndelo, acabo de enterarme de que existía, de que tenía una hija. Por no mencionar el hecho de que aquí hay dolor. Estoy dispuesto a reparar el daño. ¿Crees que es el único lugar donde un batallón penal compra su culpa? No, soy capitán. Reconocimiento. Así que por favor sean respetuosos. Y sí, soy el padre de Mali, y quiero llevármela. Y no tengas miedo de tomar su habitación para ti. La voz de Camille sonó repentina, fuerte, y se impuso a todas las voces de los cautivos del patio. Soy la tutora legal de la niña y no dejaré que te la lleves. Vamos, Camille, ¿no fuiste tú quien me dijo ayer en el cementerio que estabas dispuesta a entregar a la niña y a las personas a su cargo a su padre legal? Pero tengo que darte la habitación de Mali. ¿O no era ese el caso? La mujer apretó los labios rápidamente, sin saber qué responder a aquella afirmación. Después de todo, el hecho de que hubiera ido al viejo cementerio había sido visto por muchos. Negarlo era invitar aún más a la sospecha. Sí, lo negué. Pero luego lo pensé y decidí. ¿Y si eres una especie de ladrón y quieres a la chica? Para algún negocio oscuro. ¿Cómo puedes probar que eres su padre? El certificado de nacimiento del bebé solo enumera el nombre del padre potencial. Puedo ver el certificado de nacimiento. ¿De verdad eres mi padre? La voz de Mali sonaba baja, tranquila, pero todos oyeron su pregunta. Sí, Mali, ¿eres mi hija? Probablemente mamá dijo que no tienes padre, pero aquí estoy, tú mírame y mírate en el espejo. ¿En qué nos parecemos? Por cierto, es de antes de la ruptura. Bueno, tu madre me dio este espejo antiguo y mágico de bolígrafo. Y Michael sacó un espejo antiguo de una bolsa de lona. Tenía un largo tallo de metal dorado. Brillaba a la luz del sol, lanzando destellos de conejito por todas partes. Vaya. Así es. Oro de verdad. Pensó Camille. Y se quedó mirando la antigüedad. Debe valer mucho dinero, ¿eh? Esa zorra de Vanessa. Decía que no tenía dinero, y aquí estaba regalando esas cosas a diestro y siniestro. El espejo era de oro auténtico y Evelyn se lo dio a Michael como recuerdo. Que quedara algo de su herencia. En aquel momento la mujer no creía que pudieran conservar la riqueza. La época era demasiado dura y hambrienta. Aunque Michael lo llevó consigo durante toda la guerra y en los años de posguerra sin romperlo ni arañarlo. Ahora se lo enseñó a su hija. En realidad es el espejo de mi madre. Mi abuela me lo contó, aunque siempre regañó a mi madre por regalarle el espejo sin su permiso. Pues es verdad. Eres un papi. Y la niña se lanzó al cuello de Michael, lo abrazó y empezó a besarle la barba incipiente y el suelo y las mejillas. El hombre simplemente no pudo contenerse y también besó y acarició la cabeza de su hija, derramando lágrimas que no derramó durante todos los años de guerra. ¿Y qué contener sus emociones ahora? Se habían encontrado y todo iría bien. Papá, no me meterás en un orfanato por nada del mundo. Nos quedaremos en la habitación de tu abuela y de mamá por ahora, y después. Ciudadano, enséñame tus papeles. Los vecinos llamaron a la policía. No mucha gente creía que Mali había encontrado a su padre, o más bien que él la había encontrado a ella. Todo parecía demasiado sospechoso. Michael dejó a su hija en el suelo y se quitó la bolsa de lona del hombro.
Al mismo tiempo notó con el rabillo del ojo cómo la mano del policía se crispaba y echaba mano a su pistola. Sí, claro, el sargento no tenía ninguna prisa por sacar su pistola. Soy de inteligencia. Aquí tiene mi pasaporte y mi cartilla militar. Y entregó los documentos al policía, que empezó a escudriñarlos, comprobando la foto y la cara del hombre. Sí, parece que realmente es un explorador. Aunque, por un lado, después de la guerra, no se sabe qué clase de escoria entra en la ciudad. Pero el policía no pudo encontrar nada que escoger en los documentos. Y le preguntó por qué asunto estaba en la ciudad. Sí. Verá, estaba buscando a mi familia, pero solo encontré a mi hija. Así que, ciudadano, vamos a la comisaría más cercana. Allí comprobaremos sus documentos y la autenticidad de sus palabras. Tal vez no sea tu hija y quieras hacerle daño. Pero entonces Mali saltó a los brazos de su padre y gritó: no voy a dejar que se vaya a ninguna parte. Es mi papá, no tengo a nadie más. No quiero ir a un orfanato. No escuches a esa chica. Lleva un mes viviendo con su abuela muerta. Debe estar loca. Cuando Camille dijo esas palabras, Michael casi se desmaya. ¿Cómo podía ser? Una niña pequeña y vivía junto a un cadáver desde hacía un mes. Simplemente no tenía sentido. ¿Qué demonios estás haciendo? Inhumanos. ¿Cómo pudiste dejar que este pequeño bebé viviera junto a un hombre muerto? Ni siquiera los alemanes podían hacer eso. Michael no entendía cómo podía ocurrir que cogiera a la niña en brazos de aquella manera y miró al policía, asintiendo con la cabeza. Vamos, hermano, llévanos a la comisaría más cercana. Encontraremos una solución para estos buenos vecinos. El propio policía se quedó blanco como la tiza por lo que había oído. Después de todo, incluso habiendo pasado por la guerra, no podía imaginar que en tiempos de paz algo así fuera posible. Asintió con la cabeza y condujo a padre e hija a la comisaría. La niña rodeó el cuello de su padre con los brazos y le gimió al oído. Papá, ¿de verdad no me vas a dejar? No, claro que no, mi querida niña, no te dejaré. Viviremos felices para siempre en mi nuevo hogar. Pero no le digas a nadie lo de la póliza todavía. Hay un tesoro escondido en mi habitación con mi madre y mi abuela. Te lo contaré más tarde. Vale, pero no se lo cuentes a nadie todavía. Eso es lo que me dijo mi abuela. Es mi pase a una vida mejor. Está bien, hija, todo saldrá bien. No te preocupes. Ya en la comisaría, Michael y la pequeña Mali recibieron teigachas de la cantina del soldado y fueron enviados al despacho del investigador encargado del caso de la muerte de la abuela de la antigua Vanessa de la niña. Dime, Mali, ¿quién es el que está contigo? Es mi padre. Nos va a sacar a Nadia y a mí del orfanato. ¡Qué bien! Pero dime, ¿alguna vez te hizo daño la tía Camille? Sí, dijo todo tipo de cosas malas sobre mi madre y mi abuela. Luego me amenazó con entregarme al orfanato. Eso fue lo que dijo. Al investigador le sorprendieron las palabras de la niña. Camille parecía muy amable y simpática. ¿Y ahora esto? Sí, ella pensó que yo estaba dormida, pero no lo estaba. Estaba tumbada tranquilamente bajo la manta y lo oí todo. La tía Camille dijo que me iba a meter en un orfanato. Que me maten de hambre allí, porque estoy reventada. Y entonces me morí de frío allí en invierno. Pero ahora tengo papá y me iré con él. ¿Y dónde piensa llevar tu papá al bebé? Espero que tenga su propia casa. El investigador se dio cuenta de lo seria y responsable que era esta decisión. No se preocupe, camarada investigador. Yo también soy de Siberia. Tengo la casa de mis padres. Volveré con mi hija y construiré una cabaña de madera. Pero entienda, mientras tengo que redactar los documentos para mi hija, para poder obtener el certificado correspondiente y escribirlo en mi pasaporte.
Puedo vivir donde vivían su madre y su abuela. Es en Severny 32. El investigador buscó en los registros de la difunta Vanessa. Sí, tío investigador, dijo Mali en voz baja. Mamá y la abuela vivían allí conmigo. Que papá viva allí. El investigador extendió las manos. Después de todo, no había motivos para negarse. Asintió con la cabeza e hizo las anotaciones oportunas en el expediente. Se volvió hacia Mako. Hagámoslo así. Ahora te llevaré a casa en coche. Yo te llevaré. Nos aseguraremos de que todo esté bien. Compréndelo. Camille tenía la custodia de la niña como vecina. Y ya contaba con conseguir esta habitación. No se preocupe, camarada investigador, me quedaré con la habitación. Déjela vivir y ser feliz. Ella tiene sus propios hijos, y yo no la necesito. Lo único es que le pido que me deje dormir allí un par de noches. Pondré todo en orden y luego me iré a casa. De acuerdo. Entonces vámonos. El explorador se puso la gorra e hizo un gesto con la mano a Mako, diciendo, ven conmigo. Media hora después, Mako y Mali se sentaron en la cama y oyeron a Camille gritar indignada. A la mujer, por supuesto, no le hizo mucha gracia que un desconocido la echara de la habitación con su presencia y se llevara a la niña. ¿Y estos son algún tipo de beneficios del gobierno? ¿Y cartillas de racionamiento? Sí. ¿Cómo puedes darle un niño? Mírale la cara. Siberiano. Es más como un convicto en fuga. ¿Te das cuenta en qué manos estás poniendo a tu hijo? Tía Camille, ¿no dijiste que me pondrías en un orfanato? ¿Cómo conseguirás esta habitación? Todos los presentes callaron. Nadie esperaba que una niña pequeña, que había experimentado el dolor, se pusiera así y dijera a los ojos de las tías adultas. Algo que no todo hombre o mujer adulta puede decir. ¿Tú qué sabes, mocosa? ¿Sabes cuánto cuesta todo en la tienda? ¿Sabes cuánto cuesta vestirte? No querías la habitación de la abuela y mamá. Querías las joyas de nuestra noble familia. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña. Dijo todo esto en un minuto, porque el misterio mismo de los tesoros familiares la atormentaba. Y el dolor que le había producido la muerte de su madre, su abuela, con cuyo cadáver había vivido casi un mes. Las palabras de Camille sobre el orfanato no tuvieron el mejor efecto en la psique de la niña. La pequeña Mali se sentó y sollozó. Temblaba y, al cabo de unos minutos, simplemente se desmayó. Vayan. Llama a una ambulancia. Hay una cabina telefónica detrás de la casa. Dio la orden alto y claro. El investigador se dio cuenta de lo crítica que podía ser la situación. Pocos minutos después, los vecinos y los médicos ya se arremolinaban en torno a la casa, llevando al bebé en brazos y metiéndolo en la ambulancia. Y el propio Mako no estaba contento de haberse detenido aquí, tras haber iniciado una disputa con su vecino. Al diablo con ellos, con el tesoro, que en principio podría no existir. Sí, los cuentos de hadas de la abuela de harina. Dayo Mako en voz baja, sentado en la ambulancia y con el bebé en brazos. Los llevaron al primer hospital de la ciudad, que era el más cercano. Tras examinar a la niña, el viejo médico declaró que estaba demacrada. Como comprenderá, el agotamiento de la niña es total, tanto moral como físico. No es de extrañar que su compañero policía me contara su historia en pocas palabras. Así que le sugiero que la mantenga aquí unos días. La vigilaremos, la alimentaremos. La examinaremos. Y luego ya veremos. Gracias, doctor. Pero no soy colega del investigador, solo soy el padre de la niña. Pero en algunos aspectos somos similares. Él es policía, yo soy explorador. Así que en cierto modo somos colegas y trabajamos en direcciones distintas. Michael sonrió. Estaba encantado con aquel médico. Era obvio que el hombre era un profesional en su lugar.
Así que podía dejar a la chica aquí e irse a casa, descansar y comer. Ante la mención de la comida el estómago de Michael sonó traicionero. Pero se dio cuenta de que ahora tendría que tratar de arreglar su vida y la de su hija. ¿Tiene hambre?, preguntó el médico y miró atentamente a Michael y a Mali. La niña miró atentamente a su padre, luego al médico y asintió. Podía oír cómo se le revolvía el estómago a su padre y le entendía perfectamente. Al fin y al cabo, ella sabía lo que era el hambre y el frío. La soledad. Incluso a su edad, como una niña pequeña, Mali ya entendía lo que algunos adultos no entendían. Miró al médico y le preguntó en voz baja si papá podía comer con nosotros. ¿Tiene tanta hambre? Y todos se rieron. Claro que podemos. Cariño, vamos, Mako. Hoy tenemos gachas y carne. No creo que lo hayas comido en mucho tiempo. Ya estoy en casa, en la habitación de Evelyn. Mako miró a su alrededor con cuidado, dejó la bolsa de viaje en el suelo junto a la puerta. Hábito de primera línea. Sí, Evelyn, me dejaste una hija y muchos misterios. Me pregunto si lo que dijo Mali es cierto, si hay un tesoro tapiado en la pared de esta estufa. Miró la pared de la estufa y se imaginó dónde podría estar enterrado el alijo. Michael comenzó a golpear metódicamente y casi centímetro a centímetro la mampostería. Los sonidos eran amortiguados, lo que indicaba que la mampostería estaba intacta y no había ningún vacío en el interior. El hombre, casi desesperado por saber de qué hablaba Mali, hizo un gesto con la mano. Pero su entrenamiento militar no le daba derecho a retroceder. Bien, solo faltan un par de vueltas para llegar el mismo, dijo Michael y colocó un taburete para alcanzar el mismísimo techo. Y de hecho la mampostería misma de las paredes de ladrillo del horno. Llegó casi hasta el techo. Casi llegando a la esquina más exterior, Michael golpeó un par de veces en un ladrillo e inmediatamente escuchó el familiar sonido apagado de un vacío en la mampostería. No puede ser. ¿Podría realmente haber un tesoro aquí? Pero aquí fue un extraño avistamiento de una ardilla. Sin tocar, pero se escabulló alrededor de un par de veces. ¿Ha estado este tesoro sin tocar durante años? Michael se subió al taburete y se preguntó qué debía hacer. ¿Debería romper la mampostería ahora y abrir el escondite? Pero si no hay nada, al menos comprobará esta versión y las palabras de Mali sobre el tesoro escondido en la estufa de pared. Y será capaz de salir tranquilamente de esta habitación, llena de muerte, la propia ciudad, e ir a su tierra natal. Así que hay que tomar un martillo de madera, girar 3 pizzas y todos proceder a desmantelar la mampostería. Pero eso será mañana. Michael se bajó con cuidado del taburete y lo volvió a colocar en su sitio. Dio un rápido mordisco a algo que había comprado de camino al mercado y se fue a la cama. Se tumbó en la cama y pensó en Evelyn durmiendo aquí, o tal vez en su madre, Vanessa, que a menudo podía dormir bajo el costado de Mali. Qué hogareño, cálido y acogedor era esto. Supongo que así debería ser en todas las familias, donde todos se quieren y se cuidan. Esta noche, Michael, extrañamente, soñó con Evelyn. Ella estaba de pie en la ladera y lo miraba. El hombre sonreía e intentaba acercarse a ella. Pero a medida que se acercaba, la figura de la mujer antaño amada se derretía y se desvanecía en el aire como un fantasma. Se despertó casi a las 5, hecho un mar de lágrimas. Sin darse cuenta de por qué sollozaba como un niño. Evelyn, ¿cuánto te echo de menos en esta vida? Secándose las lágrimas con la manga de la camisa, Mako bajó los pies de la cama e intentó buscar a tientas las zapatillas que había encontrado ayer en casa. ¡Qué extraño! Las recordaba allí, delante de la cama. Y ahora, después de mirarlas, Michael intuyó que algo iba mal. Sí, aquí están las zapatillas. Pero por alguna extraña razón estaban en su lugar habitual, junto a la puerta. ¡Qué raro! Quizá me descalcé y simplemente no me acordé. El hombre se frotó los ojos con las manos y agitó la cabeza, ahuyentando el sueño.
Pero si se hubiera descalzado, lo habría recordado, porque los tiempos en que bebía impíamente ya habían pasado. Así que no podía achacarlo todo al vodka. Ayer ni siquiera se había llevado una gota a la boca. Muy bien, pensó el hombre y se metió los pies en las zapatillas mientras caminaba descalzo hacia el umbral. Hora de desayunar y correr al hospital para Mali. De camino se detuvo en el mercado y compró leche. Una hora más tarde, Mako con una bolsa de manzanas y una botella de litro de leche se plantó frente al hospital. El hombre miró hacia el segundo piso donde estaba la habitación de su hija y oh felicidad. La niña estaba sentada en el alféizar de la ventana, mirándole, probablemente desde por la mañana. Hola, cielo. Ahora subo a verte. Mako saludó a la niña. Hola. Llevo toda la mañana esperándote. Unos minutos después Mako entró en la habitación y abrazó a su hija, aspirando su olor a bebé. Me alegro de que la tenga. Es tan bueno que haya venido aquí y haya encontrado a su hija. Ahora tiene una familia y no está solo. Le han dado de comer. Hija, nos dieron unos panqueques deliciosos. ¡Qué bueno! Te he traído manzanas y leche. Deberías beber leche, es calcio. Así que tomémosla mientras está caliente. Mako sacó una botella y vertió leche espesa y aún caliente en la taza de su hija, que la niña bebió con placer en un minuto. Dejó la taza para él y con una sonrisa en la cara preguntó a su papá: ¿Puedo seguir necesitando una niña? La mía necesita una. Mako sirvió con gusto otra ración en el vaso de su hija, observando cómo bebía con apetito. Lo observó y se dio cuenta de que haría cualquier cosa por su hija. Se dio cuenta de que, por el bien de su hija, vendería su alma para asegurarse de que Mali creciera bien y nunca se privara de nada. La miró y le acarició la cabeza, encantado con su sonrisa, el brillo de sus ojos y el hecho de que al menos ahora podía recuperar el tiempo perdido. Gracias. Es popular tener una leche tan deliciosa. Muy bien, Mali, ve a descansar un poco, a reponer fuerzas. No te preocupes. Y yo iré a todas las autoridades y haré el papeleo. Su hija miró a Mako y le agarró la mano, temiendo que se marchara para no volver jamás. No te preocupes, mi hija ha vuelto y estaremos juntos. Nunca irás al orfanato. ¿Te acuerdas? La niña quería recordarle a su padre lo del tesoro en la pared, pero tenía miedo de que la oyeran. Pero el padre se dio cuenta de lo que molestaba a su hija y le advirtió. También se llevó el dedo a los labios. Lo recuerdo todo. No tienes por qué preocuparte, cariño. Hoy iré a los servicios sociales y a la oficina de pasaportes y por la tarde pasaré a traerte un helado. ¿Te gustan los helados? Su hija sintió feliz y tiró de sus brazos hacia su padre. Mako la cogió en brazos, la besó y la devolvió a la cama. Primero tenía que revisar las instancias y luego ordenar el embrague personal. No sabía cuánto tiempo les quedaba a él y a su hija. ¿Y si podían marcharse mañana mismo? Y la vecina Camille y su atención a los metros cuadrados no daban descanso. A la hora de comer, Mako ya había sorteado a todas las autoridades y formalizado rápidamente todos los documentos para su hija. Y en esto le ayudó no solo su experiencia de combate y la garra de un explorador, sino también lágrimas y promesas de promesas. No puedes hacer mucho para recuperar a tu hija. Sí, pensó Mako. Nunca había sentido tanta felicidad. Buenas tardes, Mako. ¿Cómo está Mali? La voz de Camille, que llegaba de repente desde la esquina, devolvió al hombre a la tierra. Bueno, si te interesa. Su estado y no los metros cuadrados, puedo enseñarte en qué habitación está. Es de su interés. Cuidaste muy bien de ella. La mujer apretó los labios y no dijo nada. Rápidamente se introdujo en la entrada, golpeando con sus tacones el suelo de madera. Sí, no puedes decir nada. Me sorprende que los niños no hayan salido a su madre. Parecen buenos chicos.
Parecen buenos chicos. Solo le desearé suerte en su búsqueda y valientes esfuerzos. Totalmente. Sama entró mansamente en la entrada y se dirigió a su habitación. Tenía que ordenar sus documentos, cocinar algo sabroso para su hija y visitarla en el hospital. Y por la noche, el hombre se quedó en la cocina junto a los fogones y pensó cómo desmontar las paredes de forma discreta y silenciosa. Después de todo, si empiezas a golpear por la noche, sin duda atraerá la atención de los vecinos. Y si lo haces ahora mismo, golpea primero la mesa como si la estuvieras reparando, y luego ya. Michael, buenas tardes. ¿No puedes ayudarme? La voz de Kitska le sacó de sus pensamientos. Sí, Jenny, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar. Jenny era una prima donna del teatro Mali local, que actuaba en conciertos callejeros con números, cantando, a veces mostrando trucos. Michael la miró y comprendió que Jenny era una persona de la categoría de la bohemia teatral. Y conceptos como clavar un clavo en una pared o arreglar un primus algo increíble. Michael, te das cuenta de que tengo una silla que se tambalea y necesito arreglarla. ¿Puedes ayudarme? No hay problema. Jenny, puedo arreglarla. Voy a preparar mi almuerzo y luego empiezo. ¿Te importa? La chica sonrió dulcemente y, mirando a Mako, preguntó en voz baja cómo estaba Mali. Si es necesario, puedo conseguir medicinas, comestibles. No pienses nada malo. Mis admiradores están más que dispuestos a ayudar. Gracias, Jenny. Todavía nada, pero lo tendré en cuenta. Seguro que iré a tu obra alguna vez. Ella asintió y se fue a su habitación con pasos ligeros. No pesa. En 15 minutos ya había un almuerzo cocinado en la mesa de la habitación. Y delante de él estaba la misma silla que debería haber sido reparada. Inspeccionando el mueble sin pretensiones, el hombre se dio cuenta de que simplemente balanceaba las tuercas, que eran patas terminadas al asiento. Pero era necesario para crear la apariencia de trabajo y el ruido. Así que frenéticamente comenzó a golpear la mesa. No se puede pensar en nada para divertirse. Pero es muy divertido. Tal vez realmente hay joyas escondidas allí. Le servirán no solo para ayudar a su hija, sino también para construir la cabaña de madera con la que lleva mucho tiempo soñando. Entonces comprará algunos animales y dará a su hija suficiente leche para beber. Así que hemos hecho un poco de ruido. Ahora podemos empezar el nuevo muro. El hombre cogió con cuidado un taburete y lo puso debajo del muro. Empezó a asentar las hileras superiores de mampostería. Aquí es el lugar donde el martillo de madera envuelto alrededor y en el trapo. Hizo un ruido sordo. Ahí es donde la flor, escarlata. Wamako comenzó a romper la pared con golpes claros, tratando de no hacer ruido. El ladrillo ya estaba viejo. El tiempo no perdona a nadie. Y no se lo había quitado a esta mampostería, por lo que cedió fácilmente. En el hueco resultante, el hombre apretó con cuidado la mano y dentro del nicho palpó el final. Sí, no se puede sacar tal cosa. Pero tal vez sea posible abrirlo y sacar todo el relleno de allí. Buscando a tientas la cerradura, que era sorprendentemente sencilla para tratarse de una rendija, Mako la pulsó y el mecanismo tiró fácilmente la tapa. No podía ser tan sencillo, pero inmediatamente el hombre metió la mano dentro del cofre y sintió el frío metal. Bueno, ahí lo tienen, nobles joyas. Ahora Mali y yo vamos a hacer una vida. Y extendió una mano llena de cadenas y anillos de clones. Todo relucía con el metal amarillo y cegaba los ojos con los brillantes destellos de las piedras preciosas. Era hipnotizante. Claro, había oído hablar de todo tipo de tesoros encantados, joyas enriquecidas con sangre. Pero esto era realmente fascinante. Michael, ¿estás bien? Un golpe en la puerta y una voz sonora lo sacaron de su estupor. Sí, Jenny, lo siento, no consigo abrirla. Las manos en la grasa engrasando los tornillos de tu escritorio para que no se rompa. Oh, gracias.
pero volveré más tarde. Pase. 1 hora más tarde, el hombre permanecía como una estatua sobre un taburete y escuchaba los pasos de la prima donna del teatro, rezando para sí mismo porque no viniera otra persona a llamar a su puerta. Pero llegó el silencio tan esperado en el pasillo. Mako cuidadosamente se bajó de la silla, rápidamente encontró una pequeña bolsa y se vierte joyas en ella. Nada ahora el resto del oro aquí. Y tapió la pared rápidamente. Nada para los vecinos a hacer preguntas estúpidas más tarde. ¿Por qué la pared está rota en este lugar y todo eso? Mako se subió rápidamente a un taburete y volvió a meter la mano en el cofre y empezó a sacar el resto del tesoro. Habría dinero para poner su casa. Lo último que Mako buscó a tientas. Había un gran diamante que brillaba con el semblante más puro a la luz del sol. Igual que un diamante de una corona real, no se lo puedes enseñar a nadie. Deja que Amelie crezca y decida qué hacer con él. Mako escondió rápidamente el diamante en una bolsa, donde ya se llamaba, asintió joyas de oro, se bajó del taburete y empezó a pensar dónde esconderlo. Pero, para su suerte, no se le ocurrió nada. Y el tiempo se agotaba. Era necesario no solo guardar el tesoro a buen recaudo, sino también arreglar el agujero de la pared. Ajá. Supongo que por ahora esconderé el tesoro en el osito de juguete de Mali. Lo esconderé más tarde. Ahora tenemos que arreglar la pared y darle a esta actriz su silla. Terminando rápidamente la tarea, Michael estaba a punto de recoger la mesa reparada. Justo cuando llamaron a la puerta. Michael es Jenny. Estoy en mi mesa. El hombre abrió la puerta con una sonrisa en la cara y colocó un mueble delante de ella. Ya estás dentro, mi reina. Por favor, prueba tu silla para asegurarte de que es robusta y no cruje. E invitó teatralmente a la mujer a sentarse. Ella respondió con impaciencia y se sentó en la silla. Michael, al darle la silla maestra, no solo no chirría, sino que se mantiene firme sobre sus pies. ¿Cómo podré agradecértelo? Jenny puso los ojos en blanco de forma teatral y miró lánguidamente a Mako. Se dio cuenta enseguida de que aquel hombre no solo era guapo, sino que además tenía manos de oro. Y ahora en una época tan difícil encontrar un buen hombre en la casa es difícil. Y el hecho de que tenga un niño en brazos, pues nada. Es algo bueno. No tendrá que quedarse embarazada y estropear su figura. Lo tengo todo. Tomaré caldo de pollo para mañana, por favor. Tengo pollo casero para la ocasión. Puedo compartir la mitad contigo. Oh, Michael, no solo eres responsable, sino que también eres responsable. Está bien. Pero entonces tendrás que venir a comer. Porque necesitaré algo de caldo para Mali y para mí. ¿Cómo está la pobre chica? Está bien. No es pobre. Casi he terminado con el papeleo. Y entonces el hombre se mordió la lengua. ¿De qué está hablando, el viejo tonto? Dios no lo quiera. Ahora habrá preguntas innecesarias sobre qué y cómo. Se despidió rápidamente de Jenny y la dejó con una silla en el pasillo, disculpándose como un niño de primer grado. Jenny, perdona, tengo que cambiarme e ir al hospital de mi hija. Habiendo cerrado la puerta con llave, el hombre miró rápidamente alrededor de la habitación, lanzó una mirada a la mampostería enlucida en la pared y pensó que valía la pena, probablemente, romper toda la pared para hacer resaltar este lugar. Rápidamente preparó la solución. Michael blanqueó la estufa y abrió las ventanas. Dejó ventilar los huevos. Y solo en ese momento vio a Camille mirando por las ventanas. Camille, buenas tardes. ¿Quieres venir conmigo a ver a Mali al hospital? Estoy a punto de irme. La mujer sintió una punzada al oír esas palabras. Había oído a Jenny ir a ver a Mako, pidiéndole que arreglara una silla, golpeando con un martillo. Y luego coqueteando con esa marioneta teatral. ¿Su habitación está siendo reclamada por esta FIFA? No. Pero cuando Mako derrotó a la triste pared y abrió la ventana para verla mirándolo.
Camille se asustó. Va a sospechar si no quiere salir de la habitación. Y tenía todo el derecho a hacerlo. La próxima vez, tengo prisa. Les traeré una entrega para Mali esta noche y haré un reconocimiento. ¿Qué hiciste en la habitación? ¿Está todo en su lugar? Claro, ven a tomar el té al piso y hablaremos. Té para ti. ¿Y si le echas azúcar? Lo haré. Ni siquiera le diste a la niña un puñado de caramelos tú mismo. Y todo el mundo está mirando. Todos buscan algo. Tal vez ella sabe sobre el tesoro, también. Entonces puedo ver por qué ella se aferra a ese metro cuadrado. Probablemente adivina que Vanessa podría haber guardado joyas en la habitación. Pero me estoy adelantando, Nadia. No quieres poner tus manos en las cosas de otras personas, especialmente si es dinero legal de Mali. Lo utilizaré para volver a poner a mi hija en pie. Después de cerrar la puerta, Michael fue al hospital. La chica debe haber estado esperando a su hermana. Probablemente esté sentada en el alféizar de la ventana como esta mañana. No se debe hacer esperar a una niña. Además, tenía motivos para hacer feliz a la niña. Los papeles estarían listos en un par de días y podrían abandonar aquel terrible lugar. Michael, como esperaba, vio a Mali sentada en el alféizar de la ventana. Cuando vio a su padre, su alegría no tuvo límites. Y no era para menos. Con la muerte de su madre y su abuela, prácticamente había perdido a Camille. No solo para quedarse en esta casa, sino para tener una familia y gente cerca de ella. Ahora había encontrado un padre. Michael era como ella lo dibujaba a menudo en sus sueños, un militar musculoso con el mismo color de pelo, con el centeno blanco como sus ojos grises y fuertes abrazos. La niña no dudó ni por un momento de que Michael era su padre. Reconoció en él, por un instinto interior, al hombre afín que había venido a llevarla a Siberia. Sabía que allí hacía frío, que la tierra era dura y no siempre acogedora para los recién llegados. Pero la muchacha se hizo el voto de conquistar esas duras extensiones. Como ahora, se sentaba en el alféizar de la ventana y soñaba mientras esperaba a su padre. Quiero ser investigadora, o quizá médico veterinario o militar como mi padre. Cerró los ojos y se imaginó mentalmente cómo vivirían ella y Michael en su nueva casa, donde ella tendría su propia habitación separada, su propia cama, mesa y libros de texto. Aquí, en este rincón, pondría el suelo de libros, y aquí, en la mesa, en el alféizar de la ventana, seguramente habría un geranio rojo. Era agradable para ella pensar. Soñar así y esperar a su padre. Y aquí estaría. Mali agitó los brazos y casi se cae del alféizar. Se asustó, pero al mismo tiempo recordó que su padre estaba a su lado, que siempre la cogería del brazo, aunque se cayera desde el segundo piso. Mali, por favor, ten cuidado. A Michael se le apretó el corazón cuando la niña estuvo a punto de caer por la ventana. Probablemente él no habría sobrevivido a semejante tragedia. No, él sabía con certeza que la recogería, pero papá. Te he esperado tanto tiempo. Estoy aquí, no te preocupes. Te traje la cena y el helado de lopo antes de que se derrita. ¿Cómo te sientes? Bien, papá. Eso hace feliz a mi pequeño. Ahora, escúchame con atención. Casi he terminado con todo el papeleo. Tu certificado de nacimiento, donde seré registrado como tu padre. Está casi listo. Lo recogeré uno de estos días. Y hay una cosa más. El hombre miró a su alrededor con cuidado, temiendo que le estuvieran oyendo. Pero estaba solo en la habitación con su hija. Se levantó, abrió la puerta y miró por el pasillo. Hija, no te preocupes. He encontrado lo que me dijiste. La tesorera Mali estuvo a punto de saltar sobre la cama, pero Michael consiguió levantarla a tiempo y taparle la boca con la palma de la mano. No grites o podrían oírnos, dijo el hombre. Lo siento, así que realmente había un tesoro ahí dentro. La abuela no mentía.
y tú estás dudando de la palabra de tu abuela. Michael sonrió y le acarició la cabeza. No, en absoluto. La niña sacudió la cabeza alegremente. Y solo en ese momento se dio cuenta de que su vida había cambiado. Radicalmente. Papá, cuando vayamos a tu casa, tendré un colegio nuevo. Amigos, claro que tendrás un nuevo colegio, amigos y una nueva casa. ¿Quieres vivir conmigo, verdad? Michael miró atentamente a aquella encantadora criatura que había cambiado su vida tan repentinamente. Mucho. Una semana más tarde, Michael y Mali metieron sus pertenencias en 2 pequeñas maletas y salieron silenciosamente de la habitación a primera hora de la mañana. Michael escrutó una vez más su refugio temporal. Y por alguna razón por primera vez en su vida se cruzó en el umbral. Eso era todo, ahora podía irse de aquí y no volver nunca más a esta ciudad. Con cuidado, para no despertar a los vecinos, cerró la puerta, atrancó la cerradura con 2 vueltas de llave y la metió debajo del felpudo. Esto era lo que le había prometido a su vecina Camille, con quien se había acordado que la habitación seguiría siendo suya. Esta última, por supuesto, estaba encantada. Pero aún más, le restregó a Camille el hecho de que en ella podría encontrar tesoros escondidos. Pero eso fue todo. Mali, nos vamos. Tal vez deberías haberte despedido de tus amigos y haberles contado todo. No, soy adulta y he tomado mi decisión. Voy a escribir a mis viejos amigos y contarles que estoy viviendo contigo en mi nueva casa. Y pueden venir a visitarnos más tarde. Claro que pueden. Vamos, volvamos y mi llaga está dentro. Así me llamaba mi abuela. Y Mali se detuvo y lloró. Por una vez, la niña dio rienda suelta a sus sentimientos que había ocultado en su interior durante tanto tiempo. ¿Qué puedo decir? Ni siquiera un hombre adulto podría soportarlo, y esta es una niña pequeña. Hija mía, no llores. Tal vez deberíamos quedarnos aquí después de todo. ¿Lo has pensado bien? Sí, ya te lo he dicho, vámonos. Y cogió la mano de su padre y lo condujo con paso firme hacia la calle. Igual que su madre, pensó Michael, tan segura, tan firme en sus acciones. Una copia de Evelyn. Por eso quería a su madre. Y ahora no podía saciarse de su hijo favorito. Pero si se había dado el primer paso, valía la pena llegar hasta el final. Y Michael fue a la luz del sol para su pequeña comandante, como la llamó más tarde, que decir a continuación. Esta es una historia diferente, que tiene su propia continuación muy feliz. Y cada participante en la historia obtuvo su merecida recompensa. Camille consiguió su habitación deseada, pero nunca encontró el tesoro. Aunque casi destrozó los suelos. Cierto es que pudo casar con éxito a sus hijos y, años más tarde, amamantar a sus pequeños nietos en los que no se fijó. Michael, como él quería, fue capaz de vender con éxito algunas de las joyas, y por un buen montón de dinero para construir una casa y conseguir un trabajo en su pueblo natal de Siberia silvicultor. Le encantaban estos lugares, aunque mucha gente decía que era una tierra dura, pero solo aquí nacen los verdaderos héroes. Amaba su trabajo y a su hija, a la que sus familiares aceptaron con gran alegría. ¿Qué puedo decir? La chica era igual que su padre. En apariencia y carácter. Mali creció y se convirtió en una hermosa niña. Entró después de la escuela, que se graduó con honores en la Escuela de Medicina en Pediatra. Ella soñaba con cuidar de todos los niños del planeta, para que ninguno de ellos no podía experimentar lo que ella experimentó. Todavía a menudo soñaba con ella. Vanessa, que esperaba en el umbral de su habitación y a veces la saludaba. Su madre aparecía a menudo en sus sueños y le acariciaba la cabeza. De tales sueños Mali se despertaba toda llorosa, pero se daba cuenta de que su boca siempre estaría con ella en su legado y en su futuro. Papá, cuando era pequeña, mi abuela me decía que nuestros tesoros eran prueba de nobleza. Quizá debería presentarme a la sociedad de la nobleza y conseguir el status quo. Mali,
ya eres mayor y sigues pasando de cenicienta a princesa. Papá, voy a discutir contigo en esto. Esto es lo que mi abuela Vanessa quería. Así que voy a archivar el papeleo e incluir una foto de ese collar que tenemos, por cierto, pegamento, macarrones. Esto leí en una enciclopedia la marca de un maestro joyero que sirvió en la corte de la emperatriz. Sí, quien, por cierto, fue fusilada por los revolucionarios. Hija, tal vez deberíamos dejarlo reposar hasta tiempos mejores, ¿no? Emily no sabía qué hacer. Quería hacer la voluntad de su abuela, pero por otro lado, se dio cuenta de que su padre tenía razón. Los tiempos son difíciles ahora. Tal vez deberíamos esperar. Aquí usted sabe que la hija de Mako vivió un pedazo de chuleta que Mali cocinado y continuó. Se graduó en la universidad. Tendrá casi 21 años. Y entonces podrás hacer lo que quieras. De acuerdo. La chica comió y pensó y se dio cuenta de cuánta razón tenía su padre. Quizá realmente valía la pena esperar hasta que se graduara en el instituto y entonces el tiempo lo diría. Sonrió y, mirando juguetonamente a su padre, sugirió a Paul. Vayamos al lugar donde crecí de niña. Mali, ¿de verdad quieres hacer eso? Mako casi se atraganta con sus patatas fritas. Papá, he vuelto a soñar con mamá. Tengo muchas ganas de visitar su tumba y la de la abuela Vanessa. No tienes ni idea, ¿verdad? El hombre dejó el tenedor y el cuchillo sobre la mesa y apoyó la cabeza en los puños cerrados. Se quedó pensativo. Hacía tiempo que había hecho voto de no recordar el lugar de donde se llevó a su hijita, pero sí de visitar las tumbas. Vale, no me importa pasar de la sesión. Y por cierto, me voy de vacaciones en julio. Podemos ir allí y luego podemos ir al mar. Hagámoslo al revés. Mako no entendía, miró a su hija, haciéndole una pregunta muda. ¿Cómo? Primero iremos al mar y luego a la tumba de mamá y la abuela. ¿Lo has entendido? Ni mamá, ni la abuela, nunca han estado en el mar. Y desde allí quiero llevarles conchas marinas y ponerlas en sus tumbas, para que puedan oír el sonido del mar en el otro mundo. Y entonces Mali no pudo soportarlo más. Volvió a soñar con su abuela, pero ahora caminaba hacia ella, preguntaba por una dirección con su madre, y ellas la saludaban. Qué ganas tenía de correr hacia el vestido de su abuela como cuando era niña, para abrazarla con sus cálidos brazos y acariciarle la cabeza. Hija, pero no llores. El hombre no soportaba las lágrimas de su hija y, al oír hablar también de Evelyn, se amargó. Se levantó y se paseó por la cocina, sin saber cómo calmar a Mali y calmarse a sí mismo. Vale, hagámoslo así, estoy de acuerdo, pero no llores, no lo haré, lo siento, me ha salido así. Mali fue al cuarto de baño donde estaba la cara de nuevo con agua fría y miró su reflejo en el espejo. Aquí otra vez los ojos estarán rojos hasta la noche, y ella todavía tiene que salir con Tolika a bailar. La chica se arregló el pelo en una trenza y trató de sonreír para sus adentros. Como había llegado a parecerse a su madre, pensó Mali, recordando la única foto de Evelyn. Pero soy hija de mi madre. Fue a la cocina, donde Michael estaba de pie junto a la ventana abierta, fumando. Sobre la mesa había un vaso de chupito vacío y una mazorca, una botella de coñac. Papá, ¿qué estabas bebiendo? Al propio Michael no le gustaba este asunto. Pero ahora tenía tantas ganas de beber solo un chupito, por así decirlo, y recordar a los admiradores, que mientras su hija estaba en el baño, no pudo resistirse. Sacó una botella de coñac precintada de la nevera y se sirvió un chupito. Sí, lo siento, no he podido evitar acordarme de nuestros muertos. ¿Dijiste bien lo del mar? Les llevaremos regalos, que se alegren por ti y por mí. Todo irá bien contigo. El tren se apresuró y trajo en un compartimento a padre e hija, felices y bronceados por el mar. Afortunados, pensó mucha gente, y tenían razón. Pero los rostros de Michael y Mali no brillaban de alegría.
Cada uno de ellos pensaba en su ciudad natal y en los días de muerte que habían pasado allí. Mali, deja que vaya a traerte un té con limón, sí con limón. La voz de su padre sacó a la niña de su estupor. Ella le quería mucho y se daba cuenta de que él también lo estaba pasando mal. Una vez. Incluso le balbuceó que tal vez tu padre debería casarse por segunda vez. Aún eres joven, aún eres guapo. Pero en aquel momento Mako la miró tanto que Mali se quedó en silencio durante largo rato. Mira hacia allí. Y el hombre señaló con el dedo el soporte sobre el que estaba la fotografía de Evelyn en un hermoso marco. Ella era, y es, y siempre será la dueña de este lugar. Ninguna mujer puede sustituirla. Usted no cuenta. Y dándose la vuelta, Mako se puso rápidamente la chaqueta y los zapatos. Salió al exterior. Era otoño, pero no notó la lluvia pasajera ni la fría humedad que calaba hasta los huesos. El hombre caminó por la ciudad durante un tiempo recordando a Evelyn, pero por otro lado darse cuenta de que Mali quería hacerle bien. Volviendo a casa, gritó Mali desde el umbral, ¿estás en casa? Sí, papá. Lo siento, no quería hacerte daño, ¿verdad? Es que me quieres y quieres lo mejor para mí. Mako se sentó en una silla del pasillo y empezó a quitarse los zapatos. Dijo en voz baja a las hijas de Evelyn que estaban allí. Y señaló con el dedo hacia arriba y estáis aquí, sois toda mi familia y mi felicidad. Entendido. Y no me vuelvas a decir eso. Pon un poco de té. Así es como vivían. Y ahora, de pie junto a las tumbas de Evelyn y Vanessa, cada uno pensaba en algo diferente. Pero ahora no había tristeza en sus rostros. Solo amor. Mamá, abuela, os he traído conchas marinas y vuestras flores favoritas, acianos, y para vosotras, mamá, y para vosotras, abuela, peonías. Buenas tardes, Evelyn, y buenas tardes para ti. Abuela Vanessa, y mira a tu nieta hermosa futura doctora. Yo no la abandoné, como muchos pensaban, pero la crié para ser una belleza. Una lágrima traicioneramente rodó hasta mis ojos. El hombre intentó contenerse, pero no pudo. Puso caramelos y galletas sobre las tumbas y se alejó, secándose los ojos con un pañuelo. Michael se ha vuelto un sentimental. No llores, mira hacia allí, mi hija señaló al cielo. Hay un par de cisnes blancos rodeándolo. Esa es nuestra abuela y mamá, en realidad, papá. No puede ser de otra manera. Vamos al hotel. Está oscureciendo. Tenemos un tren temprano mañana. Vamos, papá. Padre e hija caminaban por la carretera rural. Eran felices, los dos, y cada uno se daba cuenta de que les esperaban cosas mejores. Aquella noche Mali soñó por última vez con su madre y su abuela. Estaban de pie en una loma y saludaban a las niñas, y Mali corrió hacia ellas con todas sus piernas. Por alguna razón se veía a sí misma como una niña pequeña. Mali, despierta, hija. Otra vez está soñando y teniendo una pesadilla. Su padre la sujetó por el hombro. Al despertarla gritando, deberíamos llevarla al médico. Papá, mamá y la abuela volvieron a visitarme en sueños. A menudo te visitan en sueños. ¿Te han asustado esta vez? No. La niña se secó las lágrimas con las manos. Cogió un vaso de agua de la mesilla y bebió un par de sorbos. Se estaban despidiendo de mí. Papá, ya no los veré más en mis sueños, y rompió a llorar con más fuerza. Hija, siempre vivirán en nuestro recuerdo, en nuestros corazones. Estuvieron así sentados hasta casi el amanecer. La hija se acurrucó en el hombro de su padre y aulló sollozos. Y al amanecer Mali se levantó, se acercó a la ventana y la abrió de par en par. Hija, espero que no hagas ninguna tontería. Estoy bien. Acabo de darme cuenta de que ahora también tengo que despedirme de ellos. Saludé al sol. Saludó al sol naciente con ambas manos.
Necesitaba aquí soltar sus antiguos miedos y abrir como esta ventana de su vida a nuevos logros. Ahora entendía lo que su madre y su abuela querían decirle. Gracias, familia mía. Siempre os recordaré y os querré. Condujeron a casa y durante todo el trayecto. De la cara de la niña. Sí, encontró la tranquilidad junto a su padre en su nuevo hogar y en la ciudad que había amado desde el primer día. Miró por la ventana y se imaginó conduciendo hacia su nueva vida. Como cuando era pequeña, cuando su padre la llevó a un pueblecito de Siberia. Todo iría bien, pensó la niña, y tenía razón. Al fin y al cabo, todo en su vida salió de la mejor manera posible. Como quería su abuela, Mali se convirtió en médico y en la mejor pediatra de la ciudad. Se casó con un hombre maravilloso y tuvo 2 hijos, un varón y una niña, a la que llamaron Evelyn en honor a su madre. Pero no solicitó entrar en la noble sociedad. Razonó que quizá no valía la pena remover el pasado. Y si quiero convertirme en noble, siempre puedo hacerlo. ¿Y ahora? Y ahora se reunió con su marido del trabajo y puso una deliciosa cena en la mesa. ¿Por qué remover el pasado? Déjalo ahí, detrás del umbral, y aquí siempre será cálido y acogedor.